de Bellas Artes de Virginia, Estados Unidos. This is one of the most important and beautiful paintings. It's been a pleasure to be part of this round the world tour. The centerpiece. Hi， 你好 ，Nice to meet you。Nice to meet you。你好，杜普拉特馆长，我是中国国家博物馆馆长王春法，很高兴跟你视频连线。Hola, director Wang, es un placer para mí tomar contacto con usted。那么，杜普拉特馆长，您也知道，这次波及全球的这个新冠肺炎疫情啊，给博物馆界带来了很大的冲击，我们都面临着共同的挑战。以中国国家博物馆为例，那么从今年的大年除夕到这个4月3日，我们闭馆将近100天，然后5月1号才正式恢复对观众开放。我们现在采取的措施是限流、预约、错峰，每天的观众限额是8000人，但是我们2019年的观众总量是739万人，所以8000人的话，每天这个参观量啊，远远不能满足观众的需要，所以我们现在是举办了很多的这种国博的这个好展、好课、好文物，那么推出40多个这个在线的展览和这智慧讲解。那么我想啊，今后这个云游啊、云展、云直播，那么正在超越时空的这个限制，让世界各国的观众都能欣赏彼此博物馆的珍贵的藏品。我也很想了解一下阿根廷国家美术馆的情况怎么样？Bueno, nuestro museo está cerrado como todos los museos de la ciudad de Buenos Aires porque aquí aún estamos en una cuarentena, estamos trabajando a distancia. El Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina es un museo muy importante en la región. Recibimos alrededor de 2000 visitantes diarios normalmente, pero desde marzo, como le decía, el museo está cerrado. Hasta que las autoridades sanitarias nos aconsejen abrirlo. Tal como explicó el director Wang, nosotros también hemos fortalecido los programas y la comunicación virtual para no perder contacto con nuestro público, y a través de la página y las redes sociales hemos desarrollado programas como de recorridos por el acervo, presentación de piezas de la colección, entrevistas a los grandes artistas, programas educativos de cine, etc. 确实我们共同面临着一个特殊的时刻。那么我特别想着在这个机会啊，借这个机会回忆一下我们共同的美好的经历。那2019年呢，您曾经来中国国家博物馆来参观，并与我们的陈副馆长进行了友好的交流。我知道你是当代艺术的著名的一个策展专家，而且是2017年威尼斯双年展阿根廷国家馆的策展人。那么希望在不久的将来，我们2个馆之间也可以进行深度的合作和交流。那么中国和阿根廷是相互信任的好朋友，共同发展的好伙伴，兼收并蓄的好知音。我也相信你们馆能够很快的重新开馆，也期待着与您所带领的博物馆一起，那么开展更多的合作。那么网络连线呢，就为我们的沟通和合作提供了非常好的机会和空间。希望通过2国的文化交流呢，深度的促进2国人民之间的深厚友谊。Efectivamente, yo viajé el año pasado a Beijing a propósito de una exposición de un gran artista contemporáneo argentino que se llama Leandro Ehrlich, que se presentó en el CAFA Art Museum, en el Museo de la Academia. En esa ocasión fui invitado a visitar el magnífico museo que usted dirige, y realmente quedé impresionadísimo tanto con la colección como con la arquitectura del edificio. He sido
muy bien recibido por el subdirector general Chen, también por la curadora Chen, y con ella visité la colección de arte antiguo. Y también tuve la oportunidad de ver una exposición de esculturas del maestro contemporáneo Wu, que también me pareció extraordinaria, y me parece muy interesante esta conjugación entre arte contemporáneo y arte clásico. Espero yo también que esa no haya sido la única visita, sino que sea el principio de una colaboración entre nuestras instituciones, nuestros artistas, y promover así la cultura de ambos países. 这个杜普拉特馆长这个记忆力非常好，您看的几个展览也确实是我们中国国家博物馆的一个精彩的一个展览。那么您也知道，中国国家博物馆我们一个基本的对外这个合作的原则是开放合作、互利共赢。那么我们作为理事长单位呢，也牵头成立了多个全球博物馆合作交流的平台，包括金砖国家博物馆联盟、丝绸之路国际博物馆联盟和全球博物馆馆长论坛等等等等。我们结交世界各地的朋友，也包括您以及您所在的重要的博物馆，相信我们会有更大的合作的空间。那么这一次呢，中国国家博物馆倡议发起的全球博物馆珍藏展示在线接力，那么不但是我们博物馆心连心联合抗疫的有益的尝试，也是希望通过网络这个平台共同扩大两国博物馆的社会影响力。那么这一次呢，我们有幸邀请到了全球10几个国家的国家博物馆的共同参与这项接力活动。相信这个项目呢，不仅可以为我们两馆在彼此的国内呢增加更大的观众的流量，而且也可以在全球范围之内扩大我们两国两个重要的博物馆的国际影响力。目前呢，中国国家博物馆已经举办了数十个在线的展览。那么今后呢，我们也将加强这个线上的国际合作。那么这一次连线活动就是一个有益的尝试。那么我相信呢，新冠肺炎疫情呢，可能增加了我们现场这个见面的这个难度，但是呢，我们这个疫情导致的距离阻挡不了我们网上见面，包括通过互联网、通过电视、通过各类新媒体的端口，那么向全世界展示我们的博物馆，展示我们博物馆的馆藏的瑰宝。我也很好奇您的馆长之选是什么，包括您遴选的原则是不是本着这种和平啊、友谊啊、合作呀这样些基本原则来推出我们的馆长之选。我想听听您的意见和建议。Bueno, sí, tal como usted dice, este es un momento de zozobra en un montón de cosas por la pandemia, pero es verdad que se han reforzado los lazos virtuales y programas como el que han organizado, que pone en contacto varios museos de distintos lugares del planeta, es una cosa extraordinaria, porque además de permitirnos mostrar nuestros tesoros al mundo, nos permite conocer también otros acervos, otras colecciones y otras culturas. Nuestro museo también ha hecho asociaciones estratégicas en los últimos años con muchos museos, sobre todo del continente americano y de Europa, como el Museo Carrillo Gil de México o el Museo Reina Sofía de Madrid o la Tate de Londres, con los que hemos hecho intercambios de exposiciones y proyectos conjuntos. Me encantaría que en un futuro próximo, además de la plataforma virtual, podamos hacer proyectos entre Argentina y China, ¿no? Yo quiero agradecerle especialmente que me ha invitado a través mío a nuestro museo a participar de este foro tan importante. Respecto a la selección de obras, no es fácil porque el museo, tal como el Museo Nacional de China, tiene un acervo enorme, en el caso del Museo de Bellas Artes de Argentina, desde arte precolombino, arte europeo antiguo, hasta nuestros días. Entonces el universo es enorme. De todos modos, cumpliendo la consigna, hice 5 elecciones de conjuntos de obras que
me parecía que podían resultar de interés internacional. Luego elegí una obra argentina. Usted piense que Argentina es un país que tiene poco más de 200 años de historia, que es del siglo XIX, de fines del XIX, y que se llama Después de la batalla de Curupaytí, que es una obra de Cándido López, que es un pintor que fue también soldado y documentalista de alguna manera de una batalla que hubo, de una guerra entre Uruguay, Brasil, Argentina y el Paraguay. Entonces, él hizo toda una serie de cuadros, de pinturas sobre esa guerra, y bueno, elegí una de esas pinturas que es muy particular. Luego elegí otra pintura icónica del arte argentino que se llama Sin pan y sin trabajo, que es de Ernesto de la Cárcova, también realizada a fines del siglo XIX, y que es, digamos, es una pintura social. Diría que quizás sea la pintura social más reconocida, digamos, de carácter social de la historia del arte argentino, y es una obra, realmente uno de los tesoros del museo. Y finalmente elegí dos obras de dos artistas mujeres, una que se llama Meteor, que es una escultura de una gran artista argentina que se llama Alicia Penalba, que la realizó en los años 80, 1980, y una obra muy particular que es una obra efímera que realizó otra gran artista argentina contemporánea, que se llama Marta Minujín, y que presentó en el año 1983 en la ciudad de Buenos Aires, en el centro de la ciudad de Buenos Aires, y en el 2017 en un famoso evento de arte internacional que es la Documenta de Kassel. La obra se trata de un Partenón de libros, y lo que mostramos, como es una obra efímera, es documentación, videos, fotografías y algunos de los libros que presentó Marta Minujín en esa ocasión. Esperemos que es muy variada la selección y esperemos que sea de vuestro interés.
Hola, soy Andrés Duprat, soy el director del Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina, que está en la ciudad de Buenos Aires, capital del país. Soy director desde hace 5 años, desde el año 2015, y este es, sin dudas, el museo más importante de artes visuales del país. Es un museo público que depende del Ministerio de Cultura de la Argentina, y es un museo que tiene en su acervo aproximadamente 13.000 piezas. El museo está focalizado en arte sobre todo europeo y latinoamericano. Es un museo que tiene 125 años, fue fundado en el año 1896, en otro edificio, no en el edificio actual, sino en un edificio de un mercado Bon Marché que queda en el centro de la ciudad, en el centro histórico de la ciudad de Buenos Aires. Funcionó ahí desde fines del siglo XIX hasta las primeras décadas del siglo XX, y en 1911 fue trasladado a otro edificio que también era un edificio particular porque fue el pabellón que Argentina preparó para la Exposición Universal de París en 1889. Ese pabellón, que era de hierro y vidrio, luego de la Exposición Universal, retornó a la Argentina y fue montado en otro lugar céntrico de la ciudad, en la Plaza San Martín, en el barrio de Retiro, y ahí lo destinaron para la nueva sede del Museo Nacional de Bellas Artes. En la década del 30, exactamente en 1933, se inauguró este edificio donde estamos ahora, que es la última sede del Museo Nacional de Bellas Artes. El Estado encargó a un arquitecto muy relevante de la época, Alejandro Bustillos, que recicle un edificio existente, que era el edificio de las aguas en Argentina, se llamaba Casa de Bombas, de la ciudad de Buenos Aires, y el arquitecto hizo un reciclado para transformarlo y dejarlo apto para desarrollar las actividades de un museo. A partir de 1933 el museo estuvo siempre en este lugar. Obviamente que con el paso de los años se hicieron muchas transformaciones edilicias, sobre todo buscando llegar a los estándares internacionales que tiene que tener un museo para exhibir. Les decía que la colección tiene mucho arte europeo, digamos, refleja la historia de la Argentina, ¿no? Un país donde hay una gran cantidad de inmigrantes europeos, sobre todo italianos, españoles, franceses, alemanes, y se fundó con donaciones de algunas familias importantes a fines del siglo XIX. Luego estos aportes fueron, digamos, emparejándose entre aportes privados y un gran aporte del Ministerio de Cultura, o sea, es un museo sostenido por dineros públicos, ¿no? Aún hoy es así. Tiene obras muy importantes, tiene obras de los máximos artistas de la historia universal occidental del arte, ¿no? Para nombrar solo algunos, hay obra aquí de Rembrandt, hay obra de Lucas Cranach, hay obra de El Greco, hay toda una sala dedicada a Francisco de Goya, tiene una gran colección de arte del siglo XIX, de impresionistas. Acá hay obra de Camille Pissarro, de Toulouse-Lautrec, de Gauguin, de Monet, de Manet, de Edgar Degas. Hay un gran número de obras importantes de artistas de las vanguardias del siglo XX, desde Picasso hasta, por ejemplo, Paul Klee, Vasily Kandinsky, Marc Chagall, Modigliani, hasta llegar a artistas más recientes, incluso norteamericanos, como Mark Rothko, Jackson Pollock, etc. Por supuesto que el museo tiene una gran fortaleza en cuanto al arte de esta región del mundo. Entonces tiene todo un área dedicada al arte prehispánico, al arte precolombino, digamos, al arte que desarrollaron los pueblos originarios de esta zona del planeta antes de la llegada de la conquista española. Entonces tiene una gran colección de arte precolombino de las civilizaciones de
que se asentaron en estas regiones, en el noroeste argentino. En ese sentido es la colección más importante de arte precolombino de la región andina del sur, como es el noroeste argentino. También tiene unos espacios dedicados al arte colonial, y tiene un gran desarrollo, por supuesto, del arte argentino. Piensen que Argentina es un país que se independizó, que nació en el siglo XIX, por ende no tenemos tanta historia, tenemos poco más de 200 años, y eso está reflejado a través de las artes visuales en este museo. También, por supuesto, hay mucha obra de artistas latinoamericanos, porque Argentina está inserida en Sudamérica y ha habido muchos movimientos sinérgicos con otros países vecinos como Brasil, como Uruguay, como Chile, etc. El museo es un museo que tiene unos 12.000 metros cuadrados. El edificio fue creciendo de a poco. En 1960 incorporó una cantidad de superficie muy interesante porque se creó un pabellón anexo, donde se usa actualmente para muestras temporarias, y esto fue en 1960 en los festejos de los 150 años de la Revolución de Mayo, que se conoce en Argentina, de 1810, que fue lo que derivó después a la independencia argentina en 1816, ¿no? A propósito de estos festejos se hizo un edificio nuevo que sirve como anexo del edificio neoclásico, digamos, de los años 30. El museo entonces tiene 4 plantas. Tiene un subsuelo donde en general se encuentran las reservas de la colección. Tiene una planta baja donde están ubicadas obras, digamos, de arte antiguo hasta fin del siglo XIX. Ese es un poco el criterio de organización, obviamente organizadas en distintas salas por movimiento, por país de pertenencia de los artistas o del movimiento. En esa planta baja está también el área de arte latinoamericano, ¿no? Que va de parte del arte precolombino, pasando por el arte colonial hasta el arte argentino del siglo XIX. De esa manera propone una mirada, digamos, una perspectiva latinoamericana, una colección que tiene muchas obras europeas. Tiene también el pabellón anexo para exposiciones temporarias, y en el primer piso tiene organizada también una serie de salas. En total el museo tiene más de 40 salas, y en el caso del primer piso son salas destinadas al arte del siglo XX, ya sea europeo, norteamericano o sudamericano, pero focalizado en el siglo XX. En el tercer piso y último del museo, digamos, hay una sala de exposiciones temporarias, hay unas terrazas panorámicas, y también está la administración del museo, que es como donde estamos ahora mismo nosotros. El museo está enclavado en una zona muy interesante de la ciudad de Buenos Aires, que es el barrio de La Recoleta. Está en medio de un parque, así que tiene vistas muy interesantes a la naturaleza, y sobre todo está inserto en un circuito cultural con otras instituciones culturales de mucha importancia, como por ejemplo la Biblioteca Nacional, el Museo de Arte Decorativo, etc. Eso lo hace un circuito muy atractivo para el turismo. El museo recibe aproximadamente 650.000 visitantes por año, y el 30% de estos visitantes son en general extranjeros. Es un museo muy visitado en la región y con mucho prestigio, después de tantos años y tantas gestiones exitosas. Así que este museo se ha transformado con el transcurrir de los años en una referencia regional, sin dudas. Es un museo gratuito para los residentes en Argentina y tiene una pequeña entrada para los visitantes que no son residentes. Es un museo, como dije anteriormente, sostenido por un presupuesto público y, por supuesto, también con apoyo del sector privado. Posee incluso una asociación amigos, como se llama acá, una asociación amigos del museo, que se dedica a buscar fondos para completar este presupuesto y poder dar un mejor servicio público
a la sociedad. El museo, bueno, tiene esta gran colección, pero además tiene todo un programa de exposiciones temporarias, que es muy importante. Es tan importante como la colección. Es un museo dinámico y que prepara exposiciones, ya sea de arte internacional, asociados a distintos museos del mundo. En los últimos años hemos hecho una gran muestra de Turner, de la colección de la Tate de Londres. Hemos hecho una gran muestra dedicada a Joan Miró con el Museo Reina Sofía de Madrid, de España. También hemos hecho una gran muestra de los muralistas mexicanos, de Orozco, Rivera y Siqueiros, provenientes del Museo Carrillo Gil de México. Así que ese es un interés del museo, estar vinculado con instituciones pares de todo el mundo y poder llevar a cabo proyectos conjuntos. A la vez es el gran museo consagratorio de Argentina. Por ende, realizamos una serie de exposiciones de los grandes maestros del arte argentino y de la región. Este es el museo, digamos, que presenta las grandes retrospectivas de los artistas de Argentina, como Cosiche, como Julio Lepar, como Carlos Alonso. En ese sentido cumplimos un rol de poner en un lugar de importancia y de validación de nuestros artistas. Y también se trabaja mucho con la investigación de la colección y la investigación del arte argentino en general, realizando muestras que tratan de echar luz a nuevos aspectos de movimientos artísticos o de un artista en particular. Esa es un poco la estructura de las exposiciones temporarias del museo. El museo también está atento al arte contemporáneo, pues si bien es un museo histórico con una fuerte tradición de la colección, creemos que el arte contemporáneo, el arte actual, ilumina de alguna manera la colección de una manera novedosa y genera atractivos y genera también nuevos públicos, nueva gente que se interesa en el arte. Entonces también tenemos un programa que apunta a artistas contemporáneos, ya sea de Argentina o del exterior, que trabajan en general en proyectos específicos en diálogo con la colección. Es un museo en el cual trabajan aproximadamente 250 personas, es un museo muy profesionalizado, está dividido en las áreas pertinentes que tienen los museos profesionales, con un personal realmente muy capacitado y de excelencia. Bueno, por último, hemos realizado un master plan en el museo que trata de anticiparse a los tiempos que vienen, tanto en aspectos arquitectónicos como de posibles modificaciones en la arquitectura del museo o otros proyectos por fuera del museo. Otro tesoro del museo lo constituyen las pinturas de un artista argentino del siglo XIX, que murió en los primeros años del XX, en 1902, que se llama Cándido López. Fue un artista, un pintor no muy reconocido en su época, pero con el paso de los años ha sido rescatado por los historiadores. Y el Museo Nacional de Bellas Artes tiene una serie de 15 pinturas que son uno de los tesoros de la colección del museo. Cándido López, además de pintor y fotógrafo, se enroló en el ejército en el momento que Argentina, aliado con Brasil, el Imperio Brasilero y Uruguay, declararon la guerra al Paraguay.
Esto se llamó la Guerra de la Triple Alianza. La Triple Alianza la constituía Uruguay, Brasil y Argentina. Y fue una guerra fratricida, digamos, contra un país hermano y vecino como Paraguay, que tuvo varias batallas. Cándido López se enroló, como dije, como soldado, pero además tomaba apuntes e hizo bocetos de distintos campos de batalla y distintas situaciones de esta sangrienta guerra. El corolario final fue que Paraguay perdió casi el 90% de la población masculina y perdió también varios territorios que tenían disputa con los países vecinos. Cándido López, en una de las batallas, recibió una esquirla de una granada y perdió su brazo derecho, que era con el que él tomaba los apuntes y dibujaba. Se tuvo que retirar de la guerra y muchos años después tuvo que aprender a pintar con la mano izquierda, que no era su mano diestra, pero logró sobreponerse y en base a los bocetos que había tomado in situ en el campo de batalla, hizo una serie de obras que son particulares, ya mismo el formato es particular porque son obras apaisadas, que relatan de una manera muy original lo sucedido en los campos de batalla. Tiene un ánimo descriptivo, tiene un ánimo documentalista y no toma partido por ninguno de los dos bandos, sino que trata imperiosamente de ser objetivo en su apreciación. Vemos también que le presta especial interés al paisaje circundante la batalla. Él se vio, digamos, muy captado por la belleza de ese paisaje particular en los territorios, digamos, entre Brasil, Paraguay y Argentina. Él realizó 52 pinturas en relación a la Guerra de la Triple Alianza, que el museo tiene 15 de ellas y otro tanto tiene el Museo Histórico Nacional de Argentina. Y creo que es una obra realmente excepcional. Es una obra que tiene alguna influencia del arte naif. Uno puede pensar en Henri Rousseau, el aduanero, como cierto vínculo, si analizamos las pinturas. Y creo que es uno de los tesoros del Museo Nacional de Bellas Artes en cuanto a arte argentino del siglo XIX. La obra, después de la batalla de Curupaytí, que es una obra de 1893, representa de alguna manera el instante posterior a esta batalla, que fue, digamos, favorable al ejército paraguayo. Podemos ver la multiplicidad de escenas que se desarrollan en la obra, hay muchos focos de atención en la obra. Es interesante el momento escogido por el artista, que no es el momento del clímax de una batalla, sino es el momento posterior. Vemos los heridos, vemos a soldados que rescatan a sus propios compañeros, vemos algunos soldados que rematan a soldados rivales, vemos en el fondo, en el horizonte, las trincheras y vemos ondear la bandera del Paraguay. Y una escena que da la dimensión dramática de las guerras, con miles de hombres y animales yaciendo muertos. El clima del paisaje también es bastante ominoso, esos pantanos y el cielo cubierto por el humo de los cañonazos. Uno de los grandes tesoros del arte argentino del Museo Nacional de Bellas Artes lo constituye la obra Sin pan y sin trabajo
del artista argentino Ernesto de la Cárcova. Ernesto de la Cárcova fue un artista que nació en 1866 y murió en 1927. Tuvo un rol muy importante no solo como artista, sino como educador. Fue uno de los fundadores de la Escuela Superior de Bellas Artes, que hoy tiene su nombre. Estudió en Italia, en Turín y en Roma. Y a su regreso de su experiencia italiana pintó esta obra en 1894, que es considerada la primera obra de temática social del arte argentino. Es una obra muy particular, de gran tamaño, que fue presentada en los Estados Unidos en la Feria Universal de San Luis en 1904 y ganó el Gran Premio. Fue una obra en su momento muy polémica por la crítica del arte de ese momento, pero a la vez es quizás la obra de toda la colección del Museo Nacional de Bellas Artes más reversionada y más abordada, tanto por investigadores, teóricos y críticos, como por otros artistas. Inclusive es una obra que ha sido reapropiada por grupos sociales para tomarlo como, de alguna manera, como estandarte o imagen de reclamos sociales actuales. ¿Qué podemos ver en esta obra? Vemos el interior de una vivienda humilde, ¿no? Con un trabajador y su esposa, probablemente, que está amamantando un bebé. Enseguida vemos la diferencia entre la actitud de la mujer y la del hombre. El hombre, de hecho, está mirando hacia afuera. Lo que nos hace llevar como espectadores la vista a través de la ventana y descubrimos en esta segunda instancia lo que sucede, una acción que está sucediendo por fuera de la casa del obrero. Vemos una fábrica con las chimeneas, pero no se ve humo, o sea que son fábricas que están de paro. Y vemos acá unos personajes azules que representan a la policía montada. De hecho se llegan a distinguir algunos caballos. Entonces, evidentemente, vemos el carácter social de esta pintura, que hace hincapié en una situación de conflicto social entre obreros de una fábrica y la policía. El hombre está mirando, o sea, es una actitud contemplativa, pero a la vez muy tenso. Eso se puede ver en el detalle de cómo está sentado en la silla, de la espalda, ¿no? En tensión, y sobre todo en el puño cerrado, que de alguna manera representa esa sensación de frustración que está teniendo al mirar la escena. La mesa está vacía, recordemos que la obra se llama Sin pan y sin trabajo, y en la mesa no hay pan, no hay comida. Sí están los elementos de trabajo, las herramientas, pero inutilizadas, porque evidentemente falta el trabajo. En la tensión que se genera entre el obrero y la circunstancia que él ve por la ventana, en relación con las herramientas, uno puede pensar que también las herramientas podrían ser de alguna manera su arma de rebeldía con respecto a la situación. Es muy interesante cómo el artista en la composición pone a uno de los personajes mirando hacia afuera del cuadro, digamos, hacia lo que pasa en el exterior de la vivienda, y a la figura femenina mirando hacia abajo, o sea, como ajena a la situación exterior, en una, digamos, característica bien del mundo masculino y femenino de la época, ¿no? El hombre fuera de la casa, que trae el trabajo, que trae el pan a la casa, en este caso tiene esa dificultad, y la mujer cuyo mundo se limita al mundo doméstico de la casa, amamantando a su bebé. Este es un cuadro que realmente fue muy revolucionario en Argentina, es un cuadro muy estudiado y es un cuadro que ha tenido muchas reversiones y muchos abordajes, incluso contemporáneas, ya que la temática, digamos, que atraviesa el paso del tiempo en distintos momentos de crisis social de la Argentina.
Alicia Penalba es otra gran artista argentina que desarrolló su trabajo de madurez sobre todo en Francia, en París. Es una artista que nació en 1913 en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, y que murió en París en 1982. Ella estudió en la Escuela de Bellas Artes de Buenos Aires y luego completó sus estudios en la Escuela de Bellas Artes de París. Hasta los años 50 ella tuvo una impronta como escultora y como artista figurativa que abandonó seducida por el universo de las formas abstractas. Ella fue una artista que se crió en Chile, en Valparaíso, y muchas de sus obras toman elementos de la naturaleza que uno puede encontrar en el paisaje chileno, cómo el Océano Pacífico moldea las piedras y la geografía de ese país. Hasta los años 60 ella realizó sobre todo una serie de esculturas que ella llamaba totémicas, que eran más de líneas verticales, pero la pieza que escojo y que tenemos en la colección del museo tiene que ver con una evolución de esas formas donde las fuerzas horizontales empiezan a tener preponderancia sobre lo vertical. Es una obra, es una escultura de bronce que fue donada, entró al museo por una donación de otra artista, mujer muy importante, que es María Luisa Bemberg, que era una directora de cine y coleccionista, que donó una colección muy compacta y muy interesante en el año 1995 al Museo de Bellas Artes. Esa colección la podemos ver entera armada en una sala, dispuesta porque realmente tiene una coherencia interna increíble. Son todos artistas, no solo argentinos, sino también rioplatenses, en el que está Alicia Penalba, pero está también Joaquín Torres García, Jules Solar, Emilio Petoruti, Pedro Figari, Rafael Barradas, generando un conjunto realmente muy saliente del arte rioplatense. Arte rioplatense se entiende el arte que se desarrolló entre Argentina y Uruguay, que comparten, ¿no?, el gran río de la Plata. Esta obra, que se denomina Meteorito, la hizo la artista un año antes de morir, la hizo en el año 1981 en París, y pertenecía a la colección de María Luisa Bemberg, que después la donó. Es una obra de las obras de madurez de Alicia, siempre trabajando en un lenguaje abstracto, con el lenguaje de la abstracción, es decir, los tópicos de dinamismo, movimiento, composición y la textura de la materialidad de la obra, ¿no? La opacidad, la rugosidad del material, el brillo en otras obras del artista, siempre, digamos, preocupada por lo que es el abecedario abstracto del arte. En este caso, esta obra se opone a la obra anterior, que era más totémica y vertical, y vemos que hay una composición muy dinámica, a pesar de que es una escultura estática, que busca distintas direcciones y genera una idea de movimiento en el espacio. Marta Minujín es una de las artistas contemporáneas más relevantes de la Argentina y de mayor proyección internacional. Es una artista que trabajó con distintos formatos, trabajó y sigue trabajando con distintos formatos, es pintora, es dibujante, ha hecho instalaciones, ha hecho happenings muy tempranamente en la escena argentina. Una de sus obras paradigmáticas es el Partenón de Libros, que realizó en Argentina en medio de una de las avenidas principales de la ciudad de Buenos Aires en el año 1983, justo el año de regreso a la democracia en nuestro país. Argentina sufrió una serie de golpes de Estado y dictaduras militares, la última
fue en 1976 y terminó justamente en 1983, año en que Marta Minujín propone esta obra pública y efímera que consistía en el armado con caños estructurales de un gran Partenón, ¿no? Análogo al Partenón griego, pero esta vez completados sus columnas y sus muros como con libros que habían sido prohibidos por la dictadura militar. Bueno, promediando las elecciones, se me ocurrió que había que festejar la democracia. Luego de 8 años de represión tiránica, censura, se me ocurrió que lo mejor que se podía hacer era representar la primera democracia que fue en Grecia hace 2400 años, con uno de sus mitos más representativos, que fue el Partenón y que sigue siendo. Es decir, es un mito popular e universal. Entonces me ocurrió recrearlo y produciéndolo, al igual que en mis antiguas obras de arte de participación masiva, realizarlo con libros, porque el libro son los vehículos de la cultura, los vehículos del pensamiento. La gente aprende a pensar a través de los libros y a través del lenguaje. Entonces se me ocurrió hacer un Partenón que representaba a la democracia, a la primera democracia en Grecia. Si bien no fue exactamente el Partenón, sino fue en el Ágora donde se reunían las asambleas, pero el Partenón quedó en el recuerdo de la humanidad como uno de esos mitos universales. Entonces, reproducir al Partenón en estructuras tubulares metálicas recubiertas por miles de libros. Entonces comencé la enloquecida tarea de armar esta producción. Por un lado, financiar la estructura de tubos. Por otro lado, conseguir a través de la Cámara Argentina del Libro y en la Feria del Libro todos esos libros que recubrirían a ese Partenón y que irían a parar eventualmente al público. Los ladrillos, de alguna manera, o los mampuestos de esa obra, que eran los libros prohibidos, a los visitantes y espectadores. Entonces tuvo esa acción, digamos, de happening en la cual la gente se acercaba y podía llevarse un pedazo de su obra en el formato de un libro prohibido por la dictadura militar. Esa fue una obra histórica en Argentina, muy estudiada y paradigmática, de la cual quedaron documentos, videos, fotografías, etc. Y en el año 2017 Marta Minujín fue invitada por la Documenta de Kassel, que es uno de los eventos de arte contemporáneo más importantes del mundo en Alemania, a recrear el Partenón de libros, pero esta vez en la ciudad de Kassel.
más de 30 años después tomaba un significado aún vigente en el contexto del mundo actual. Allí, bueno, Marta Minujín, en una plaza central, en la Friedrichsplatz de Kassel, volvió a hacer el Partenón, era un Partenón enorme que medía 70 metros de largo por 30 de ancho y 20 de altura, en el cual esta vez convocó a que entregasen libros prohibidos por distintos países y en distintas épocas. Se juntaron cerca de 100.000 libros que también forraron las columnas de este nuevo Partenón. Y también la muestra en septiembre del 17, cuando terminó la documenta, hizo el mismo procedimiento en el cual los visitantes se podían llevar de recuerdo estos libros que habían sido prohibidos en algún momento y en algún país. En el caso de Kassel también había otro significado más, porque en esa misma plaza, en 1933, los nazis habían hecho una quema de 2.000 libros, que eran libros que consideraban contrarios al espíritu germánico. Entonces también la obra de Marta Minujín tomaba otra dimensión realizada en ese lugar. En el Museo Nacional de Bellas Artes tenemos donado por la propia artista varios elementos de documentación de esas dos acciones, del Partenón de 1983 y del Partenón del 2017. Estos elementos son, por supuesto, fotografías, videos y además libros, tanto del Partenón del 83 como del 2017. Esta donación que hizo Marta Minujín muy generosamente al Museo Nacional de Bellas Artes se enmarcó en un premio que le fue otorgado por su trayectoria artística en el año 2019 a esta gran artista argentina, y ella quiso de alguna manera estar presente también con esta obra paradigmática en la colección de nuestro querido museo. Muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Espero que les haya interesado la colección y el Museo Nacional de Bellas Artes de Argentina. 看来我们都共同面临着困难的任务。相信经过我们的携手努力呢，我们双方的合作能够开辟出更加广阔的空间，那么迈上一个新的台阶。那么感谢您和阿根廷国家美术馆的积极参与。期待着我们在不久的将来能够实现线下的会晤，那么共商后疫情时代我们合作发展的一个大计。那么我也期待着中国国家博物馆能够跟阿根廷国家美术馆将来能够达成一个合作的这么一个框架协议或者链接备忘录，使我们的合作能够建立在机制化、常态化的基础之上。Bueno, muchísimas gracias. Gracias por permitirnos participar de este encuentro tan importante a nivel planetario. Suscribo cada palabra de las que dijo el director Wang. Para nosotros sería un honor poder hacer un convenio y establecer un contacto de intercambios, de presentación de exposiciones, de intercambio de profesionales y técnicos de las instituciones y de artistas, por supuesto. Y bueno, esperamos que en la pospandemia podamos realizarlo ya no virtualmente, sino en la realidad. Muchas gracias. 下一场我们将连线美国弗吉尼亚美术馆馆长亚历山大·纳治斯先生，请大家与我们一起期待美国弗吉尼亚美术馆珍品的风采。那么我们下次再见，再见 ，See you，拜拜，拜拜。